Buenos días, buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Y ahora qué? Es una buena pregunta, ¿no? Y es que en estos últimos meses hemos tenido, pues, la dicha de ayudar a algunas hermanas a encontrarse con Dios, con el Salvador. Hemos sido bendecidos por algunos bautismos a través del año pasado, por supuesto, pero me refiero a estos últimos, donde Dios nos ha dado la oportunidad de servir de esta manera, más pues la bendición que han alcanzado nuestras hermanas que oyeron el Evangelio y se rindieron a él. Y viene la pregunta, ¿no? Bueno, si ya escuché el Evangelio y ya lo obedecí, ¿y ahora qué? Ustedes, todos nosotros en realidad, hemos pasado por eso. Se nos predicó el Evangelio, nos rendimos a él, así como dice la Escritura, fuimos bautizados para el perdón de nuestros pecados y tuvimos que enfrentarnos con esa pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué? Basados en la proposición bíblica dada a los efesios de ser salvos, necesitamos entender nosotros esto, que somos salvos por gracia, porque dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, sigue insistiendo el escritor inspirado, no por obras, para que nadie se gloríe. Decía yo que es una proposición que debe ser entendida no simplemente a través de la opinión de, pues, ¿qué pienso yo con respecto de esto? No, sino que debe de ser entendida a través de, pues, del análisis bíblico, de por qué es Dios el que está diciendo esto. ¿Por qué Dios dice de esta manera? Y no lo dejó ahí para que los hombres se nos ocurriera algo que aquí dice, sino para entender qué es lo que realmente está tratando de decir el Señor. Tratar de definir muy bien, que quede muy claro en todos nosotros que la salvación del hombre, la salvación de la mujer es por gracia. Es por gracia. Sí, por supuesto, pasamos por los famosos 5 puntos de la salvación, que básicamente son la respuesta a una primera interrogante. Bueno, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para entrar en la salvación? ¿Qué? Más particularmente el hombre preguntándose, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para alcanzar la salvación? Porque dice que por gracia sois salvos. Entonces nomás me siento allí enfrente y digo, gracias Señor porque me salvaste y ya. Por eso es que debemos de entender cada cosa en su lugar. Más allá de la simpleza de la opinión humana, porque saben ustedes, mis hermanos, que ese es el gran problema del cristianismo, la opinión humana. El yo pienso, el yo creo. Y mayormente, hermanos, pues no somos estudiantes de la Biblia. Y si no somos estudiantes de la Biblia, pues ahí va a salir, hermanos, la opinión humana basada de acuerdo a la experiencia, a cómo fue criado en su casa, su papá, su mamá, su abuelita, tal vez su cultura católica que le impusieron en su casa, tal vez lo que platicaba con los amigos, o lo que aprendió en la escuela, o simplemente, ¿no? El yo opino. Y es que la respuesta tiene que ser más profunda que un simple yo opino. Porque la salvación, hermanos, no es cosa de juego, es cosa seria. Mírenlo de esta manera. Si somos nada más seres evolucionados, y nos llega la muerte, ¿qué importa? Somos reciclados,
no hay conciencia, se acabó todo. Pero ¿qué tal si creemos a Dios que fuimos hechos a su imagen y semejanza? Y que la parte exterior, este cuerpo, sí, un día vamos a morir y este cuerpo va a ser enterrado, va a ser puesto en la tierra. Pero dice Dios que el alma volverá a Él, y eso es lo que nos importa. Entonces decía que la salvación va más allá de la simpleza de aceptar a Jesús en tu corazón como único y suficiente Salvador, porque esa es la oración que se dice, ¿no? Que es una conclusión, mala conclusión, descontextualizada, sacada del contexto de este pasaje. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Saben que en nuestros días es muy común que haya reuniones grandes de carácter religioso, inclusive hay grandes conciertos cristianos, déjame ponerlo así de esta manera, entre comillas, donde en un momento el predicador o el cantante, qué sé yo, enfrente de toda la multitud, pregunta, ¿no?, al éxtasis de la música, de haber jugado con los sentimientos de los hombres a través de el boom boom de la tambora y el tiki tiki de las cuerdas y las trompetas y esto otro. Cuando ya los ánimos están emocionalmente muy arriba y pregunta el hombre, ¡hey! ¿Quién quiere ir al cielo? Pues todos queremos ir al cielo. Lógico. ¿Quién quiere ir al cielo? Levante la mano. Pues, oye, si no, nomás tengo 2 y no levantar a las 8. Yo quiero ir a los cielos, por supuesto que sí. Levanten la mano. Algunas veces dice, caminen hacia enfrente, hacia el estrado. Cierren los ojos. Ahora repitan conmigo, Señor, ven a mi corazón. Ven a mi corazón, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y luego dice el hombre, gracias Dios, gracias Dios. Y ya, asunto arreglado, vete a tu casa y ya eres salvo. Pero el asunto es que la Biblia, la palabra de Dios nos dice algo muy diferente. Muy diferente. Y por eso estamos leyendo con respecto a los Efesios, porque es en el contexto Efesios. Y vamos a leer en la epístola a los Efesios, y vamos a leer también algunas referencias en el libro de los Hechos que habla de los Efesios. Pues bien, a estos, a los que se les escribe esto, los Efesios, se les dijo dentro de un contexto. Aquellos hombres, esos, a los que se les escribe, en aquel lugar llamado Éfeso, dejaron plasmado su testimonio de fe, su testimonio de obediencia, sus acciones, lo que ellos hicieron en respuesta a la propuesta de salvación de parte de Dios. Y déjeme clarificar una cosa. No es esa clase de salvación estática, esa que permanece en el mismo estado, sin cambios. No es, hermanos, una salvación paralítica o paralizada, pues a través de la epístola a los Efesios, y les decía, y también del libro de los Hechos, se nota exactamente cuál fue la posición de estos hombres, los Efesios, frente a la verdad salvadora de nuestro Dios. Y algo sumamente importante y significativo para los hombres, para los hombres que con honestidad andamos buscando la verdad, es que a estos Efesios tuvieron que pasar por una estructura de salvación. Y podemos notar por lo menos 5 puntos principales, 5 puntos de obediencia para poder entrar en la salvación. Usted ya lo sabe.
Ya, por supuesto. Oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado. Y podemos añadir uno más, ¿no? Y perseverar hasta la muerte. Pero esto, hermanos, es como un rompecabezas. ¿Sabe usted lo que es un rompecabezas, no? Viene el escenario, viene la fotografía cortada en varias piezas con determinada forma y que van cayendo una tras de otra para formar toda la fotografía. Pues bien, dice la Escritura que es necesario oír. ¿Y a quién se los dice? A los Efesios. A los Efesios en el capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Luego les dice que es necesario creer. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tercer punto, arrepentirse. Este es en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 17, donde dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Noten ustedes? Desde Mileto a Éfeso. Y saltamos hasta el versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos bien? Uno más. Confesar. Confesar en Hechos capítulo 19. Les platico antes de entrar en el versículo 17, que dice la Escritura, que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Estamos en el mismo contexto, Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: oigan ustedes, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos respondieron: ni hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ahí toma sentido el versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. 18. Y muchos de los que habían creído en Éfeso venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Uno más? Por supuesto que sí. Bautizarse. 19:4. Hechos. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y la pregunta obligada hasta ahí es: bueno, ¿y ahora qué? Ese es el punto. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la siguiente parte en el rompecabezas? Y tiene que ser la parte exacta. No podemos nosotros tomar una parte que no corresponde ahí y tratar de forzarla, queriendo meterla donde no cabe. Tiene que ser, fíjate, tiene que ser la parte exacta en el lugar exacto. No se acepta ninguna otra forma. Después de que los hombres entramos en la gracia de Dios, pasando por esa escalonada de obediencia,
Después de que somos bautizados se hace la pregunta, bien, ¿y ahora qué? Y tengan mucho cuidado, porque aquí podemos volver a la actitud incorrecta del pensamiento humano con respecto a la gracia. Pues si la gracia es de tal manera, ¿ahora qué? Ya no hagas nada, ya no hagas nada, porque no es por obras. Y si no es por obras, para que nadie se gloríe, pues duérmete en tus laureles, espera la venida del Señor ya en tu salvación y asunto arreglado. Más sin embargo, hermanos, la Escritura vuelve a salir adelante para constituirse por su propia naturaleza, por su propia fuerza, por su esencia, como un faro divino, ¿no? En medio de la noche, un faro que avienta la luz hacia el mar buscando el navío perdido, el navío que necesita un punto de referencia y dirige al barco, ¿no?, hacia el pensamiento correcto de la salvación y de la verdad. Noten ustedes, hermanos, cómo dice la Escritura. Efesios, capítulo 1, versículos 1 en adelante. Y Él, Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, mira, ahí se incluye también Él, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, dice el versículo 6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, es el contexto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es interesante, ¿no? Las cuales, ponga atención, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. Obras, para que anduviésemos en ellas. Dicen los escépticos, es incongruente. Primero dice que no es por obras, que es por gracia, y ahora está diciendo que hay obras que Dios preparó de antemano para andar en ellas. Hay una frase muy interesante que puede servirnos de marco para poder ver nosotros todo el cuadro completo, todo el rompecabezas completo. Ponga atención nada más en estas palabras, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, antes de la salvación, en otro tiempo. Anduvisteis, la palabra interesante, anduvisteis. Andar significa literalmente, ¿no?, mover las piernas, ir de un lado a otro, pero figuradamente es el significado de todo el conjunto de actividades de la vida individual. Todo el conjunto de actividades de la vida individual. Pablo pudo haber escrito también de cómo vivisteis en otro tiempo, en el pasado. Y lo dice así, porque implícitamente está llamando a ser
¿qué es? Un tipo de contraste, ¿no? Entre aquella forma de vivir en el pasado y la nueva forma de vivir en el presente. Aquella del pecado y esta de la gracia. Y en esta misma escritura encontramos las características principales de un vivir allá, fuera de Cristo, fuera de la gracia. Dice el versículo 1, estabais muertos. Ya, por supuesto, caminábamos por la tierra, nos bañábamos, comíamos, nos vestíamos, íbamos a trabajar, pero dice el Señor, estabais muertos. Y hay que entenderlo, muertos, separados de Dios. No habla de una muerte física. La idea es muertos espiritualmente, separados de Dios, sin Dios y sin esperanza, completamente ajenos a las bendiciones del Señor. Y otra cosa más, frase siguiente, en vuestros delitos y pecados. Esto es, transgrediendo muy personalmente las leyes de Dios, yendo siempre en pos de los gustos, los pensamientos, las inclinaciones, las concupiscencias, las tendencias, cómo vive esta sociedad, cómo vive nuestra familia, y ahí vamos nada más. Pero siempre con culpa personal, pero al fin y al cabo perdidos. Sigue diciendo, siguiendo la corriente de este mundo. Es un contraste. O sea, dejándote llevar por el consenso general de esta vida, de esta tierra, dejándote llevar por el pensamiento de esta sociedad, con esta cultura que es en contra de Dios, dejándote llevar por las diferentes filosofías involucradas en el pensamiento generalizado. Y abarca todo, hermanos, abarca todo. Aún hasta las creencias religiosas como la idolatría, porque está implícito en la cultura. Aunque esté disfrazada del Dios de la Biblia, este es Dios, no es Dios. Esta es la mamá de Dios, no, tampoco. Dios no tiene madre. ¿Cómo te atreves a decir que Dios tiene madre? Si Dios es eterno. Dios es eterno. Oye, pero Jesús nació de María. Estamos hablando dentro de su contexto. Que aquella parte de amor, aquella parte de misericordia de la deidad, llamada el Hijo, vino a nacer de una virgen. Y nació Jesús, Hijo de Dios, Hijo de María, Hijo de Dios y al mismo tiempo Hijo de la carne de María. Y tiene sentido esto, porque era necesario que así pasase para poder morir en la cruz. Porque si nada más hubiera venido como Dios, no hubiera muerto en la cruz, porque Dios no muere. Necesitaba de la naturaleza de la mujer para nacer y poder morir en la cruz. Mira, Jesús muere en la cruz porque es hijo de María. Y luego resucita porque es hijo de Dios. Pero luego, hermanos, en la cultura, ahí la idolatría se disfraza de Dios, pero en realidad, hermanos, es idolatría. Pero al final, siempre contrarias a la verdad del único, del incomparable, del magnífico Dios verdadero, ese Yahweh, ese Elohim desde la antigüedad. Y uno más dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, con la presencia y participación activa de Satanás. Y deje usted nada más Satanás, todos los demonios que le acompañan. ¿Saben lo que esto significa, mis queridos hermanos? Que en este mundo, por todos lados, los hombres somos acechados por la maldad. Es Satanás el que está pendiente de nosotros. Es ¿cómo le llama la escritura? Serpiente antigua, el dragón bermejo, el diablo, el acusador de los hombres. Está presente
en la vida de todos nosotros a través de pensamientos, a través de filosofías, a través de estructuras de pensamiento. Y todo esto conjugado lleva a un mundo dentro del cual vivimos los hombres. Dentro, hermanos, de una esfera de maldad, dentro de una esfera de pecado, apenas perceptible para el hombre natural, porque el hombre natural piensa que así es lo correcto. Y el hombre natural regularmente prefiere cerrar sus ojos a las verdades de Dios y dejarse llevar por la corriente, y de cuando en cuando acordarse del Dios. Y cuando se va a acercar a Dios es engañado, porque lo llevan a aquello que por su propia naturaleza no es Dios. ¿Y cuál es el carácter de este mundo? Dice Pablo, el espíritu de desobediencia. Esa característica de rebeldía. Algo que es parte, hermanos, de la sociedad humana. Lo podemos ver todos los días. Mire, fíjese usted, desobediencia. Mire. Si usted va manejando su automóvil y dice allí un cartelón, límite de velocidad 30, pocos somos los que vamos a 30, los más vamos a 35, 40, 50, si se puede. Y si dice 60, vamos a 70, 75. Y si dice alto, algunas veces no nos paramos. Pero es una forma simple de decir, sabemos lo que hacemos, pero preferimos desobedecer. No es la simpleza, hermanos, de una carretera, es algo más serio, es nuestra relación con Dios. También con Dios decidimos hacer esto, desobedecerlo. Y luego dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Habla del consenso general. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así que, bueno, déjame ponerlo de esta manera. Debe de haber un contraste entre tu vida pasada y tu nueva vida en Cristo. Si sigue siendo la misma, no has entendido las verdades de Dios. Hace muchos años, una persona dijo, usted ya sabe, hermano, que yo no tengo pelos en la lengua. Y dije, pues fíjese usted, mi hermanita, que después de tantos años en el cristianismo y que Cristo no se los haya rasurado, quiere decir que algo anda mal. Debe de haber un cambio. No podemos seguir siendo los mismos. Vivir en el pecado, alcanzar la salvación por gracia en Cristo Jesús y seguir viviendo como tales. Aquí es donde se hace aquí es donde se hace la diferencia entre el pasado y el presente, entre muertos en el pecado y vivos en Cristo. En nuestra nueva condición espiritual, físicamente estamos igual, pero a los ojos de Dios estamos vivos. Nosotros, tú y yo, la iglesia de Cristo, estamos vivos. Y todo por su gracia. Fíjate qué hermosa frase. Por su gracia. Sí, por su gracia somos lo que somos. Juntamente con Él, con Cristo, resucitados. Sí, hermanos, por gracia. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sí, mis hermanos, por gracia. Y por gracia nos muestra las abundantes riquezas de su gracia en su bondad en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, dice el Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Este es nuestro presente, mis hermanos. Por eso la respuesta, bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora somos hechura suya, creación, nueva creación en Cristo Jesús. Creación nueva con propósitos nuevos, completamente diferentes al pasado. Pero note usted la fuerza de las palabras. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra forma de vivir en Cristo Jesús implica, hermanos, una nueva naturaleza. Y Dios nos convierte en nuevas criaturas, diferentes totalmente a lo que éramos en el pasado. Y esto es lo que nosotros necesitamos hacer, mis hermanos, creer las verdades del Señor. Porque si no, solamente vamos a hacer una iglesia ritualista. ¿Por qué eres salvo? Porque me bauticé. ¿Por qué eres salvo? Porque vengo el domingo. ¿Y por qué eres salvo? Porque como del pan y del vino. ¿Y por qué eres salvo? Porque digo amén a las oraciones. No, mis hermanos, es mucho más que eso. Por supuesto que es necesario hacer esto. Pero la realidad del cristianismo no solamente se ve el domingo, se ve todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y por supuesto el domingo. Dios nos convierte en nuevas criaturas, diferente a las del pasado. Y esto es maravilloso, hermanos, lo que hace la gracia en nosotros. Que Dios nos convierte en algo nuevo, en algo más hermoso, en algo más maravilloso y con tintes divinos. Por gracia sois salvos. Y por supuesto que dice en Cristo Jesús, porque Él fue el que vino a morir por nosotros. Dios nos perdona en Cristo Jesús. Dios nos hace nuevos en Cristo Jesús. Dios nos da una nueva forma de vivir en Cristo Jesús. Dios nos da la oportunidad, hermanos, de seguir bebiendo de su gracia, participando en todas esas buenas obras. Quiero decir, y debe de quedar completamente claro, que recibir de su gracia, hermanos, no nos convierte en muñecos de aparador, hermosos, pero estáticos. ¿Cuándo han visto ustedes un maniquí barrigón? No hay. Porque esa es la cultura del mundo. Y de hecho así es el mundo. ¿Quiere ser hermoso como un maniquí de aparador? Con una cara hermosa, con una sonrisa en los labios y vestido de buena ropa. ¿Y no han notado ustedes que a los maniquíes les cambian de ropa seguido? Así también los hombres queremos, pero estáticos, muertos, sin vida, sin la gracia del Señor. Por eso, hermanos, es hermoso esto de comprender que somos tocados por su gracia. Y en su gracia, hermanos, Él nos da vida y nos da vida para movernos en una cantidad, hermanos, de nuevas obras. Me gusta el ejemplo de las libélulas. ¿Sabe usted cuáles son las libélulas? Sí, de cuando en cuando las vemos ahí en el jardín. ¿Sabe usted que este animalito pone sus huevitos en el agua? Luego ahí en la charca debajo del agua se madura el huevito y luego sale la larva. Y ahí dura tiempo debajo del agua. Luego su naturaleza lo llama a tomarse de una ramita, de un tallito que esté en el agua, pero saliendo también del agua, se agarra de esa parte de la planta, de ese tallito, y luego poco a poco se va subiendo, se va encaminando hacia arriba, hasta que llega a la superficie del agua, y luego, yo me lo imagino, ¿no? Yo no sé exactamente cómo es esto, me lo imagino que está ahí en la orilla al límite del agua y lo saca la cabecita y adiós, se lo vuelve a meter. Hasta que empieza a respirar
diferente, empieza a respirar diferente, ya no puede respirar debajo del agua, ahora va a respirar encima del agua y luego sale por la plantita, por el tallito, y ahí se está otro buen rato hasta que se seca, pasa por una metamorfosis y luego sale con sus alas como un helicóptero y las comienza a batir, pero a una velocidad tremenda, y comienzan sus vuelos, esos aerodinámicos que se mueven de un lado a otro, de un lado a otro, va para allá, viene para acá. Pero ¿nota la idea? Tuvo que cambiar. Y tuvo que salir a algo mucho más maravilloso que la miserable charca. Salió fuera de la charca, salió al aire, salió al sol, y sube más, y vuela, hermanos, de un lado al otro, un nuevo mundo, nuevas obras, nuevas formas, nuevos colores, nuevos sabores, nuevos alimentos mucho más gloriosos que la charca mugrosa. Es ahí donde se hace la diferencia. Es el cristiano, ¿no?, que fue tocado por la gracia y salió del agua. Salió del agua. ¿Tú crees que tiene el derecho de ser la misma calidad de marido que era antes que no conocía a Cristo? No, por supuesto que no. Se requiere un mejor marido. Como padre, como hijo, por supuesto, como trabajador, porque ahora no trabajamos como para los ojos de los amos, sino para los ojos de Cristo. Y ahí es cuando se hace la gran diferencia. Hasta con los vecinos somos diferentes. Y oiga usted, en la iglesia, claro que sí. Somos completamente diferentes a lo que éramos antes, porque si seguimos siendo iguales, usted no ha sido tocado por la gracia de Cristo. Tal vez hará algunos ritos y liturgias, eso no lo salva, porque no es por obras, sino por la gracia del Señor. Pues decía, mejor en la iglesia, por supuesto que sí. Mejor adorador, claro. El domingo, la reunión del domingo no es opcional, no es, ay, a ver si tengo ganas de ir, ay, a ver si no llueve, ay, a ver si no sale mucho el sol. ¿Saben ustedes, hermanos? Y puse un anuncio en el Facebook. Esto de febrero loco y marzo otro poco afectará nuestra espiritualidad. Fíjese que sí. Fíjese que sí. Hace muchos años llegábamos un miércoles en la noche, estaba un frillazo bárbaro. Llegamos mi esposa y yo, paramos aquí en el automóvil y llegó otro hermano con su esposa. Nos paramos al mismo tiempo, nos bajamos al mismo tiempo del automóvil y caminábamos hacia acá, hacia adentro. Era un miércoles, me acuerdo muy bien, ya era noche y estaba haciendo un frío, perdonen la expresión, del diablo, endiablado. Y dijo a la hermanita aquella, no, ya le dije a mi esposo que nomás haga más frío y ya no vamos a venir. ¿Cómo el clima afecta el cristianismo? Debe de haber un cambio, mis hermanos. Más fieles, por supuesto que sí. Más santos. Más hermosos. Más hijos de Dios. Más misericordiosos, más perdonadores. Uy, hermanos, me pregunto yo, ¿cuántas obras habrá preparado mi Salvador, mi Dios, para que yo ande en ellas después de haber sido tocado por su gracia en Cristo Jesús? ¿Cómo pues debemos entender no por obras para que nadie se gloríe? Pues así, no por obras de origen humano, no por ritos de invención humana, no por celebraciones en ese contexto de los Efesios, no por celebraciones judías o fiestas judías en nuestro tiempo, no por liturgias católicas, ni por éticas antropocéntricas, o sea, filosofías basadas en el propio hombre, centradas en el propio hombre,
que los hombres somos egoístas. Es cuando cambiamos la verdad de Dios por la opinión. Pero hay una cosa que debe de quedar claro, hermanos. Si hemos sido salvos por gracia, si en verdad hemos sido tocados por su gracia, si en verdad el Señor nos ha dado salvación por gracia, debemos entender esto, que Dios preparó obras para nosotros, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué? ¿Obras o no obras? Por supuesto que sí. Pero tiene que quedar bien claro, hermanos, que la salvación es por gracia, no por obras. Esa es la gran diferencia. No por lo que tú hagas, lo que tú te inventes para ser salvo. No, la salvación le pertenece a Dios. Y es ese mismo Dios el que prepara de antemano obras para que tú andes en ellas. Esa es la gran diferencia entre el pasado y el presente. Entre haber estado muerto y ahora vivir para el Señor. Entre ser pecador y ahora ser santo. En aquella vida de desobediencia, entre haber sido rebelde y ahora fiel. De haber vivido años y años en la carne y ahora vivirlos en el Espíritu. Auspiciado en el pasado por Satanás, por el mentiroso, y ahora auspiciados por el Dios de la verdad. Allá sin gracia y a hoy, en el día de hoy, con la gracia del Señor. Llenos de buenas obras, porque eso es lo que hace la diferencia. Allá, llenos de malas obras, y acá, llenos de buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿No te preguntas tú, hermano, cuáles son esas obras que Dios te tiene preparado de antemano? Si ya las entendiste y ya las estás haciendo. Yo puedo decir una de las mías. ¿Quién me ganaba argumento antes en el mundo? Una lengua rápida. Sí. Como de serpiente, y así bifurcada en dos. Yo podía decir sí, podía decir no y convencerte de eso. Tal vez hubiera sido un buen abogado, mentiroso y ganador de juicios. Pero debe de haber una diferencia. De haber sido de aquella manera de astucia maligna, a ser tocado por la gracia del Señor, y de que mi boca solamente salga la verdad de Él. ¿Sabes? Tengo mis opiniones, pero no las expreso como palabra del Señor. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué? ¿Ya descubriste cuáles son las obras que Dios preparó para ti con antemano? Y si ya las entendiste, pregunto, ¿ya las estás haciendo? Porque las obras son para hacerse. Las obras son para practicarse. Y nada que te las vas a inventar, porque Dios ya se las inventó para ti. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabes que algunas veces delante de esta gran verdad nos podemos sentir faltos? Faltos, sí, porque vamos hacia la perfección, pero todavía no la alcanzamos. Entonces, cada día Dios nos da la oportunidad de entender mejor esto y de cambiar. Ir cambiando. ¿Y sabes por qué, mi hermano? Por la gracia de Dios. Nada más por eso. Por la gracia de Dios. Pero ¿sabes tú esto también? Déjame ponerlo de esta manera. Que decir gracia de Dios no se puede decir quedito. Se necesita decir así. ¿Sabes por qué soy una persona nueva? Por la gracia de Dios. ¿Y sabes por qué voy a los cielos? Por la gracia de Dios. ¿Y sabes por qué Dios me ha hecho sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Por la gracia de Dios.
no por obras, o sea, no por méritos propios, para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. ¿Te gustaría pedirle a Dios a este momento que te ayude a descubrir esas obras que Dios está esperando que tú hagas? Que sería junto con pegado con los dones que Dios da, los dones, las capacidades, regalos de Dios para ti, para que los trabajes a través de tu vida. Algunas veces nos sentimos débiles con este respecto de cómo vivir el cristianismo. ¿Te gustaría pedirle a Dios fortaleza? Algunas veces nos hemos equivocado. ¿Te gustaría pedirle perdón? O simplemente venir delante del Señor y decirle, Señor, ¿me puedes ayudar un poquito más? Y si le dices eso, y esta es mi opinión, fíjate la diferencia, esta es mi opinión. Si tú le dices, Señor, ayúdame un poquito, el Señor te va a ayudar enormemente.